Qué bueno encontrarnos nuevamente por este medio en tu punto de estudio bíblico, Reflexiones. Un saludo desde la primera iglesia del Nazareno en Tola, de parte de tu pastor Luis Emilio Duarte Pedrosa. En esta oportunidad queremos darle seguimiento al tema que iniciamos. ¿Qué es lo que está pasando con la vida en la familia? ¿Qué es lo que está pasando con los hombres y mujeres en medio de la sociedad del siglo XXI? Tenemos una crisis tremenda de tristeza, de angustia, de depresión. Y de repente entramos en crisis porque no sabemos cómo enfrentarla. Hoy, la ciencia de la salud, partiendo de la psicología como una especialidad en entender la conducta y el comportamiento del ser humano, ha tratado de darle respuesta a los problemas de la depresión. Y han olvidado lo más importante: ¿qué dice Dios sobre este asunto? ¿Y cuáles son los elementos que en la Escritura encontramos para enfrentar la crisis de la tristeza, la angustia y la depresión? Les decía en la edición anterior que el tema que estamos tratando no es ajeno a la realidad bíblica. Grandes hombres de Dios, el rey David, el profeta Elías y muchos otros pasaron momentos depresivos a través de los cuales tuvieron que enfrentar pruebas, adversidades, tuvieron que enfrentar momentos de dolor, de angustia, y que es ahí donde la Biblia tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Quiero que vaya conmigo a la Escritura. Quiero que veamos un caso muy puntual. Quiero que vayamos al Salmo 42. Todos conocemos a David como el dulce cantor de Israel. Lo conocemos como aquel hombre joven que derrotó al gigante. Lo conocemos como aquel que tuvo la fuerza de ser llamado como aquel que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y más adelante veremos en la vida de David cómo una serie de requisitos le ayudaron a convertirse en el hombre que Dios quería que fuera. Pero vaya conmigo al Salmo 42 y leo para ustedes el versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Mire qué lindo. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, note el versículo 3, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Note la condición espiritual, más bien anímica, que tenía el rey en este momento. De cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. Y el versículo 5 es la clave para esta reflexión. Dice David en un monólogo, en un diálogo consigo mismo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí tenemos la clave de cómo la Biblia nos enseña a enfrentar los momentos de desesperanza. La pregunta es, ¿de dónde viene? La pregunta es, ¿qué es lo que pasa al interior del alma, lo que pasa al interior del corazón? ¿Sabe qué es lo que pasa? Una serie de pensamientos negativos comienza a inundar tu mente, comienza a inundar tu corazón, y de un momento a otro, aquello que era lindo, aquello que tenía esperanza, expectativa, pasa a ser algo triste, algo turbio, algo gris. ¿Por qué? Porque algo cambió en tu mente. ¿De qué está llena tu mente? ¿Cuáles son las palabras que te estás diciendo? Eso se llama monólogo interno, lo que nos decimos a nosotros mismos. El rey David no estaba ajeno al monólogo interno y él se dice a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Con quién estaba hablando David? ¿Estaba hablando con otro? ¿Estaba hablando con el vecino? ¿Estaba hablando con un soldado? No, estaba hablando consigo mismo. Tú y yo, cuando tenemos momentos de tristeza, debemos de preguntarnos, ¿qué es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué me siento como me siento? Posiblemente exista alguna razón física, o posiblemente existe una razón familiar, o una razón real. Pero más allá, no es el asunto de la circunstancia, sino cómo enfrento la circunstancia. Y ahí es donde necesitamos ir a la palabra de Dios. Para enfrentar la tristeza, la angustia y la depresión, la primera pregunta que debes de hacerte es,
¿Por qué te abates? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué entras en desesperanza? ¿Por qué comienzas a ver todo turbio? Y la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Cambió Dios? ¿Ya Dios no está sentado en su trono? ¿Ya Dios no tiene poder? ¿Ya Dios se murió? ¿Por qué? Porque pareciera que cuando llega la angustia se nos tapa la visión. Nos nublamos. Dejamos de ver lo que es de Dios y comenzamos a ver lo que el diablo quiere que veamos. Comienzas a ver las olas, comienzas a ver los problemas, comienzas a ver la angustia, comienzas a ver la circunstancia y cuando te das cuenta caes en un círculo donde no encuentras salida. David había caído ahí. David había caído en un círculo de desesperanza, pero en un momento dado, guiado por el Espíritu Santo, él hace una reflexión y dice, bueno, pero ¿por qué? Y habla consigo mismo, David, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás en desesperanza? Y aquel hombre toma fuerza, recuerda quién es Dios y se levanta con poder. Y dice, y te turbas dentro de mí. Y dice, espera en Dios. Cuando la circunstancia negativa llega, tú debes de esperar en Dios. Porque los que esperan en Dios verán su gloria. No te importe lo que diga la gente, no te importe lo que diga la circunstancia, no te importe lo que diga el problema. Debe de importarte qué dice Dios. Y Dios dice, yo aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en esta hora, como segundo consejo, pregúntate cuando llegue la tristeza, pregúntate por qué te abates. Y comienzas un proceso de reflexión, de análisis, de entendimiento, que lo vas a abordar desde lo que la Biblia dice. ¿Quién ha dicho que estará contigo? El Señor. ¿Quién ha dicho que estará a tu lado en la prueba? El Señor. ¿Quién ha dicho que aunque ande por valle de sombra de muerte no temerás mal alguno? El Señor. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿Te vas a creer a la mente que tienes o le vas a creer a la palabra de Dios? Esa es tu decisión. Este consejo te lo doy de todo corazón desde la primera iglesia de Nazareno en Tola. Seguimos conversando. Nos vemos en la próxima edición de Reflexiones. Un abrazo y un saludo y mis más buenos deseos de parte de tu pastor Luis Emilio Duarte Pedrosa. Dios te bendiga.